Bienvenido, bienvenida a la segunda clase de este curso y ahora vamos a ver cuáles son los elementos esenciales para tener una historia. ¿De acuerdo? Estos son los elementos fundamentales, ¿de acuerdo? Para crear una historia con sentido que vaya hacia adelante. ¿Ok? Muy bien. Veamos la diapositiva. Primero tenemos el tema o mensaje. El tema o mensaje significa que hay que decir algo con nuestra historia, ¿de acuerdo? Nuestra historia preferentemente y con preferentemente, o sea, desde mi perspectiva no debe de ser, ¿de acuerdo? No debe de ser nada más una forma de poner una serie de eventos que causen impacto, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver por qué. Tiene que ser algo que diga un mensaje, que diga una idea, una emoción, una duda inclusive, ¿de acuerdo? Muchos autores no necesitan tener una respuesta a algo que quieran darle a la gente para adoctrinarla. Puede ser una duda, puede ser una pregunta, puede ser yo en mi vida no sé si esto está bien o esto está mal, y creas una historia precisamente debatiendo eso a través de los personajes y a través del conflicto de la misma historia. Y a veces se reciben respuestas de pues, los mismos espectadores o lectores. El punto es que nosotros tenemos que querer transmitir algo con nuestra historia. Y esto no es únicamente una cuestión artística o filosófica. Es también una cuestión estructural y de orden para el trabajo. ¿Por qué? Porque toda la historia gira, se basa en ese tema. Ese tema es lo que nos va a permitir entender y saber si estamos construyendo la historia de una forma cohesiva o estamos haciendo un relajo total con un montón de elementos que se ven padres pero no tienen conexión uno con otro y no aportan realmente a la historia. Entonces es una cuestión también estructural y práctica de trabajo. ¿Por qué? Porque las historias son una forma de comunicar, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que necesitamos es un tema central, como puede ser la venganza, como puede ser, por ejemplo, el amor en la adolescencia, como puede ser el sufrimiento en campos de concentración, etcétera, ¿no? Necesitamos un tema o necesitamos un mensaje que queramos dar, como puede ser, por ejemplo, el alcoholismo es un síntoma del dolor, otras cosas, otros mensajes, ¿no? Como muy concretos que podemos dar, como por ejemplo, vale la pena vivir aún después de una gran pérdida, etcétera. Entonces necesitamos un mensaje o un tema. Es el eje estructural de la historia y las historias giran sobre una idea o mensaje y esto les da cohesión, ¿de acuerdo? Ustedes pueden agarrar una película, un videojuego, un cómic, un manga, un libro, lo que ustedes quieran, y mayormente se van a dar cuenta que cada uno de los personajes, o si es una historia que no es tan gigante, tan grande, toda la historia en sí misma gira alrededor de un tema unificador, ¿de acuerdo? Vean cuál es el que se repite más y ustedes mismos van a poder identificarlo. El siguiente elemento básico son los personajes. Esto es evidente porque sin personajes no puede haber historia. Ojo, los personajes no tienen que ser seres humanos, ¿de acuerdo? Pueden ser animales, pueden ser objetos. Podemos ver la historia de un papel que vuela y que va pasando por muchos sitios. Ese papel es el protagonista, es un personaje, ¿de acuerdo? Entonces, son aquellos de los que trata la historia y la mueven. Pueden ser humanos, animales u objetos. Es súper importante entender que los personajes son los que deben de mover la historia, no la historia mover a los personajes. Evidentemente esto es un tira y afloja. Hay momentos en que situaciones contextuales del ambiente van a mover a nuestros personajes, pero la gran mayoría del tiempo nuestros personajes tienen que estar haciendo que las cosas se muevan. No confundas esto con decir que no debes mover tú con la historia de tus personajes en ningún momento. No es cierto. Y luego lo vamos a ver en otros capítulos, de acuerdo, del curso. Pero mayormente en las secciones más grandes de la historia es el personaje el que lo debe de mover. Lo siguiente es el conflicto. El conflicto es el corazón de una historia, ¿de acuerdo? Y lo vamos a estudiar de manera específica en el siguiente capítulo, pero aquí hay que entender algo. Y es que una historia, al menos en los cánones que entendemos generalmente aquí en Occidente, ¿de acuerdo? Y en la mayoría de las cosas que se consumen, ¿de acuerdo? Masivamente, las historias tienen que tener un conflicto en medio, tienen que haber un problema en medio que tenga que ser solucionado. Y eso es lo que va a llevar la historia a tener emociones, a tener tensión, etc. ¿De acuerdo? Entonces, si la historia que tú estás queriendo contar, el mensaje que tú estás queriendo contar, no tiene un conflicto en medio, entonces no tienes una historia bajo el entendimiento de la mayoría de las personas.
¿Hay otras formas de contar historias que no se basen en el conflicto? Claro que existen. De acuerdo, claro que hay muchas cosas en el teatro chino de repente que es muy simbólico. Tenemos, por ejemplo, la estructura dramática de Kisho Tenketsu, que se basa en el twist en lugar del conflicto. Pero la forma general, básica, probada, impactante, de acuerdo, para crear una historia, es a través del conflicto. Entonces lo necesitamos. Y por último, necesitamos una estructura. ¿De acuerdo? Estas estructuras nos dan el orden sobre el cual nosotros vamos a posicionar los diferentes elementos y situaciones. Tipo y orden de los eventos para generar X efectos, ¿de acuerdo? Como puede ser shock, como puede ser entendimiento de la historia, como puede ser interés, por ejemplo, por la situación del personaje. Por ejemplo, el viaje del héroe y la pirámide de Freytag son dos estructuras dramáticas que precisamente lo que hacen es darnos este molde sobre el cual nosotros ponemos los elementos de nuestra historia particular para contar de forma efectiva. Obviamente, esto se puede modificar, podemos mover piezas de lado, podemos iniciar por el final, etc. Pero lo más recomendable es que hagamos eso después de conocer el orden, de acuerdo, vamos a decir, estándar. Conocer las reglas y después romperlas, no al revés. Bueno, esos son los elementos básicos para crear una historia: tema, mensaje, personajes, conflicto y estructura. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos estas 4 cosas, nuestra historia va a agarrar potencia de una manera muchísimo más natural. Bueno, pues hasta aquí llegamos entonces por esta clase. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.